Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya está con nosotros, estamos muy agradecidos y le saludamos con mucho gusto a la doctora Gisela Carlos Fregoso. Ella es investigadora del CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y esto es para que nos presente una síntesis de un trabajo que ella coordinó que se llama Desaparición de Mujeres en Jalisco desde una perspectiva racial, en el que otras cosas encontró que hay ciertos corredores de desaparición con más alta incidencia de mujeres en ciertas zonas del área metropolitana de Guadalajara. Doctora Gisela Carlos Fregoso, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Al contrario, nos hace un resumen de qué fue lo que encontró en este estudio. Sí, bueno, fuimos un equipo de trabajo conformado por, en total son 6 mujeres estudiantes, ahorita ya 2 graduadas, pero 6 mujeres estudiantes de la carrera de antropología y yo. Y la primera parte, esto es parte de un proyecto más grande que tiene que ver con la dimensión racial de la desaparición, particularmente el estado de Jalisco. Uh-huh. Esto lo iniciamos en el año 2021, se planeó en el 20, en el año 2021, donde todo el mundo estábamos en el internet por la pandemia. Claro. Decidimos buscar acercarnos al tema de la desaparición. Yo no soy experta en ese tema, hay gente con muchísima más expertise que yo, pero en este caso y por recomendación de una de las profesoras que ha trabajado este tema desde hace mucho, me comentaron que acercarse a las familias estaba complicado, ¿no? Entonces, ¿la doctora Carmen Chinas? Es correcto. Uh-huh. Entonces, trabajando con alumnas, yo no podía arriesgar a las muchachas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en las redes sociales, ¿no? Qué pasa en el internet. Y es de esta forma que nos pusimos a mapear todas las fichas de búsqueda posibles, oficiales y no oficiales durante el año 2021 a través de las páginas de Facebook, de gente que compartía páginas de Facebook de colectivos de madres buscadoras, madres y padres buscadores, pero también de las que compartían, ¿no? Y lo que encontramos fueron varias cosas. Por un lado, el número de fichas caseras era mucho mayor al número de fichas oficiales que reportan las distintas fuentes institucionales y las páginas institucionales, que hay varias, ninguna se pone de acuerdo en una cifra exacta, pero, por ejemplo, nosotros encontramos de mujeres jóvenes, llamamos mujeres jóvenes de 18 a 26 años, tuvimos que delimitar lo que estábamos buscando y encontramos 233 fichas, mientras que en las páginas oficiales en total se reportaron 60 de mujeres, ¿no? Increíble. Entonces, esa diferencia dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Yo recurrí, bueno, ya saben, al trío de profesoras, las Alejandras, ¿no? Alejandra Cartagena, Alejandra Guillén, Alejandra Nuño. Yo recurrí a una de ellas, les dije, oye, pasa esto. Así es. Es que hay una crisis también, no solamente de desaparición, sino de reportar realmente, o sea, quieren bajar los números, ¿no? Claro. Dijimos, bueno, hay que seguirle, ¿no? Entonces, ya que tuvimos las fichas, dijimos, ¿cómo las sistematizamos, no? Yo trabajo temas de racismo y antirracismo, y la primera cosa que yo vi es lo que llaman color de piel o tez, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a cruzar eso y vamos a ver ese dato y vamos a cruzar con cómo está diagramada el área metropolitana de Guadalajara, cómo está diagramada racialmente y cómo funciona, digamos, de dónde venía la chica, dónde desaparece, de dónde es. Y bueno, para eso tienes que hacer una labor. Yo les digo a mis alumnos, yo soy muy chismosa, ¿no? Entonces, de stalkear conversaciones, meterte a redes, foros, etcétera. Entonces, lo que vimos es que había lugares, o no los mismos, pero sí con 2 cuadras de distancia, ¿no? Donde desaparecían estas mujeres muy jóvenes, ¿no? Son mujeres de 18 a 26, lo que quiere decir, pues que a lo mejor andan solas, a lo mejor trabajan, son mayores de edad, a lo mejor tienen niños, van a recogerlos, en fin, ¿no? Entonces, en el Google Maps, ¿no? Empezamos a poner los pins y dónde estaban las desapariciones y encontramos 8 grandes áreas, ¿no? Y todas estas áreas, por ejemplo, dan a
vías, a grandes vías, ¿no? Claro. Por ejemplo, el corredor de desaparición de jardines, ¿no? Jardines del country, jardines del bosque, que están no están cerca, pero lo que los conecta es Avenidas, la ¿no? avenida López Mateos, que es un desastre, nadie lo niega, a ciertas horas. Sí, todo eso de acuerdo, pero cuando está libre, la avenida funciona, Sí. ¿no? Entonces, dijimos, mira qué interesante, ¿no? O sea, y por ejemplo, tú ves el corredor Patria, que tiene 1, 2, 3, 4 cuadros de distancia, ¿no? Que es Ajá, adelante. No, justamente te iba a delimitar, porque Patria, ya ves que el circuito es más en la zona sur, ¿no? Es correcto. Es correcto, y lo que se ve es que es en una zona muy específica. Polanquito hacia las Águilas, más o menos. Echeverría y Polanquito, ¿no? Quizá en las Águilas, pero todas te sacan a Patria, que con bueno, no sé, familiares míos andan en moto, ¿no? Si tú andas en moto o si la avenida está desocupada, tú así Rapidísimo. te mueves en la ciudad porque hace un circuito además, ¿no? Entonces, comenzamos a ver esto y dijimos, caray, a ver, sí, entonces revisábamos y no, pues sí. ¿no? Hay 8 lugares donde desaparecen o desaparecieron mujeres jóvenes de 18 a 26 años. ¿Puedes recordar los otros 6, Gisela? Claro que sí. Uno es, ahorita ya se sabe y ya se habla mucho y no sé si ya se hayan tomado cartas en el asunto, ¿no? Que es el corredor Calzada Independencia, que tiene que ver con la central vieja, ¿no? Otro es el que acabo de mencionar de la avenida Patria, que va desde la colonia Echeverría, Polanquito y Las Águilas. Otro es el corredor Jardines López Mateos, que son los distintos jardines del bosque, jardines del country. El corredor Oriente, que es Oblato, Santa Cecilia y Balcones de Huentitán, que sale a Periférico. El corredor o polígono, yo le llamo polígono Tlajomulco, porque Tlajomulco, hay un cerro bastante importante ahí y Tlajomulco se puede llegar por distintas avenidas, pero es un triángulo donde hay epicentros, ¿no? Villa Fontana Aqua, la Isla Santa Fe, Chulavista, todos esos, ¿no? Es correcto, sobre todo Chulavista, ¿no? Por el tema de las fosas. Entonces, eso forma un polígono, digamos, hay, no sé, yo soy muy mal pensada y muy chismosa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pensando quién controla esa área, qué pasa, cómo sucede, sí está muy bien delimitado, pues, ¿no? Entonces, después encontramos que no solamente está el polígono Tlajomulco, sino hay un triángulo muy particular que está caracterizado, por ejemplo, por fraccionamientos, ¿no? Los Encinos, Abedules y Santa Cruz, ¿no? O sea, del polígono Tlajomulco hay un triángulo muy específico donde concretamente o reincidentemente se dan desapariciones de estas mujeres jóvenes, ¿no? Y el Periférico Oriente también, que es San Juan de Ocotán, que da, a esta gran vía de periférico, ¿no? Toda esa parte también se reportaban desapariciones, y el corredor Zapopan Sur, que es Miramar, y atrás de Miramar el Fortín, ¿no? Aquí que muy igual cerca, de hecho. Es, no, del otro lado, Miramar, está sí. para Mariano Otero, sí, ¿no? De este lado. Santana, Tepetitlán, para atrás, Cierto, ¿no? sí. Entonces, si uno entiende cómo, esa es una primera cosa, ¿no? Que dijimos, ahí están, y ahí están los datos. Ahora, una de las preguntas que pueden surgir, que nadie la ha hecho, pero yo la quiero decir, es, sí, pero de esas 233 fichas en esta tónica institucional, ¿no? A lo mejor, ¿cuántas de esas encontraron? No nos limitamos a eso, sino un patrón de desaparición, ¿no? Nos limitamos no a darles seguimiento de qué personas aparecieron, en dónde, vivas o no, etcétera, porque además las fuentes no son fidedignas por este dato que ya mencioné, donde las fuentes institucionales o las páginas, ¿no?, institucionales no nos aportan datos concretos y reales, ¿no? Ese es un motivo. Siempre hay un subregistro en las páginas oficiales. Pero después pensando, ya teniendo estos datos, dijimos, ¿qué pasa con el test, color de piel, etcétera? Perdón, ¿no? Gisela, antes de la parte del color de piel y la racionalización, que es muy importante, ¿encontraron alguna tipología? Es decir, ¿la subían a vehículos? ¿Algunos métodos en particular de cómo desaparecían estas chicas? ¿O no? No, unas fichas. O sea, lo que vimos es que, otra cosa importante respecto a las fichas es, y esto lo he hablado con Estela Casados de Veracruz, con mucha gente de Instituto de la Mujer, etcétera, con gente de Tamaulipas, que son como los estados de la República donde más desaparecen personas,
Se optó por dejar la ficha oficial porque las familias eran extorsionadas, ¿no? Esa es una cosa que, bueno, la realidad ahí está. Pero el segundo dato es que las fichas institucionales no tienen o no aportan los datos que aportaban las fichas caseras. Exacto. Es decir, las fichas caseras decían, salió por ejemplo, un caso, ¿no? Salió a una cita médica en tal ocasión, llevaba puesto pantalón, chamarra, etcétera, etcétera, y desapareció, nos hizo una llamada en la avenida tal y desapareció en los cruces de la calle tal y tal. Las fichas oficiales no ofrecen esa información ofrecen ese dato, ¿no? Entonces, eso te permite, pues, bajar la información y ver qué pasó, a qué horas, en dónde estaba, muchas son a la luz del día. Esto es medio espeluznante, ¿no? Sin duda. Solo una duda también. En estos corredores se observó si hay centros educativos, o sea, por ejemplo, comentó San Juan Ocotán, hay una preparatoria. Si hay relación entre centros educativos, posibles estudiantes desaparecidos que hayan sido alguna de estas personas, o lugares de trabajo determinados, no sé, industrias que puedan ser obreras, las víctimas de desaparición. Fíjate que en el caso de San Juan de Ocotán y sobre todo el corredor Patria, eran lugares en la calle que yo pensaría que, sobre todo este caso de esta chica que hubo una cita médica, yo pensaría que son de tránsito, paradas de camión, o sea, vas a tu parada de camión, te estás desplazando en la ciudad, y no es por algo en particular que haya. No es algo en particular, en este caso. Okay. Hay otros casos que tienen que ver con desaparición y violencia sexual, que es en otro texto que lo abordo y que por ahí anda todavía, que sí tiene que ver con epicentros donde hay cuerpos jóvenes, ¿no? Y quizás más relacionados a trata eventualmente. Claro. Doctora Gisela, vamos a una pausa y regresamos para completar la charla tan interesante sobre los hallazgos de este importante estudio, desaparición de mujeres en Jalisco desde una perspectiva racial. Y justo esta mirada vamos a abordar al regreso de la pausa. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos conversando con la doctora Gisela Carlos Fregoso. Ella es autora, junto con otras 6 estudiantes, ya nos explicaba al principio, del trabajo Desaparición de Mujeres en Jalisco desde una perspectiva racial. Vamos a abordar este tema, pero antes Jesús tenía una pregunta pertinente. Este tema en relación con los corredores que deberían servir de análisis de contexto para una política de prevención, preguntar su opinión de esta polémica la semana pasada, que durante unos días la Comisión Estatal de Búsqueda comenzó a difundir cédulas de búsqueda en redes sociales con un nuevo diseño donde ya no mencionaba la colonia donde fue desaparecida la víctima. Después lo retomó, pero es un factor importante saber en qué colonia, no solo para ayudar a localizar, me parece a mí, al desaparecido, sino en cuestión de prevención. Pero, ¿qué opinión tiene usted de esa estrategia de haber temporalmente eliminado el dato de la colonia? Sí, yo creo que eso aporta herramientas a las instituciones del Estado para hacer de esto un tema más difuso, ¿no? Porque, por ejemplo, si no tienes el dato de dónde desapareció la persona, ¿qué puedes aportar? ¿De dónde vas a sacar carnita para dar alguna respuesta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que he observado en los discursos gubernamentales que son interesantes en el sentido de análisis discursivo, que es que recurren de dónde es la víctima, ¿no? Por ejemplo, fulana desapareció en el corredor, o fulano desapareció en el corredor o en Avenida López Mateos, ¿no? Donde están restaurantes y no sé qué. Ah, pero entonces él era de Salatitán o él era de Tonalá. Entonces se crea toda una parafernalia que tiene que ver con procesos de estigmatización y de revictimización, por supuesto, pero también que contribuyen a esta
diagramación racial del área metropolitana de Guadalajara. Que ese es el énfasis que tenías, pero entonces se junta también esta visión clasista. Claro, ¿no? Porque ¿quiénes son un poco el argumento de la gobernatura pasada, ¿no? ¿Quiénes son las personas que desaparecen? Pues es que andaban en no sé qué y en algo andaban. En algo andaban, y las chicas quién sabe por qué se van, ¿no? Se van, ese era un término que enervó a las familias con justa razón, ¿no? Enrique Alfaro llegó a decir, no me acuerdo la cifra real, pero creo que de 6 a 8% de los casos de desaparición estaban ligados a cuestiones de crimen organizado. Y dices, ¿cómo demonios llegas a esa conclusión si no avanzas en las investigaciones? Uh-huh. O sea, y para eso ya aportaba esta idea, ¿no? Sí. De estigmatización. Sí. Y en esta investigación que es más amplia, etcétera, etcétera, yo he hablado con algunos funcionarios y sostienen ese mismo argumento, ¿no? Que la desaparición por crimen organizado es muy pequeña, pero como ya se hizo muy común, uh-huh. Si tú te enojas con tu vecino porque tu perro ladra mucho o hiciste no sé qué, ¿no? Le pateaste el bote que dejó, no sé, ¿no? Que por eso te desaparecen, incidentes, ¿no? Viales. El trabajo de Jorge Ramírez Terrible. Junto con otros colegas uh-huh. aportaba estos matices uh-huh. muy importantes. Más bien ahora sobre la mirada racial, ahí falta que nos compartas más de qué es lo que encontraste, doctora Gisela. Sí, para poder explicarme así como en medio segundo, bueno, primero hay que decir que, bueno, en México existe el racismo, estamos en un contexto donde el racismo se da en todo mundo, en los libros de texto, en la escuela, etcétera, nos dijeron que vivimos en un contexto de mestizaje, pero la realidad es que vivimos en un racismo donde alentaron la mezcla, pero no cualquier mezcla, sino ser más blancos, hacia lo más blanco, hacia la blanquedad, ¿no? Entonces, en este contexto, por ejemplo, lo que vimos en las fichas y que en el 2021 ahorita es menos común encontrarlo, si tú te metes si se publicó en no sé qué medio de comunicación y abajo puedes poner comentarios, etcétera, tú lo que veías es que ponían la ficha y decían fulana de tal, 18 años, no sé qué, blanca. Entonces abajo los comentarios eran ja, blanca mis nalgas, ¿cómo crees que ella va a ser? O sea, había toda una discusión sobre qué significaba, por ejemplo, ser morena clara, blanca, morena, etcétera, etcétera. Eso es un dato que es complejo, ¿no? Como si tú llegas y dices a las familias, ay, mira, encontré esto, oye, pues, ¿qué es eso, no? Como, ¿para qué nos sirve? Pero bueno, es un dato que ahí estuvo, pues, presente. Entonces, lo que hicimos fue, en el tema de la investigación, fue clasificar a las fichas por el tez o color de piel. La mayoría, por ejemplo, el 52% de las fichas, son mujeres morena clara, el 35% blanca, el 8% morenas, 3% morena oscura y 2% la ponen como tez clara. Pero cuando buscas a las personas y tú estás en un país que tiene prácticas de racismo en contextos de mestizaje y tú dices, encontramos una persona morena, pues ¿qué significa eso, no? Y tú dices, a lo mejor para mí es una persona blanca. Eso no es un dato ocioso, ¿no? No es un dato ocioso porque pues tiene que ver con procesos de identificación desafortunadamente, pues, claro, no en vida, ¿no? Pero por otra parte, cuando tú toda esa información que estoy diciendo así de manera muy somera en medio segundo sobre racismo, tú los cruzas sobre en dónde se dan esas desapariciones o de dónde provenía la persona o de qué estrato es, ¿sí? Uh-huh. De que si es de una clase popular, de una colonia popular, si son de áreas más precarizadas en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, lo que tú encuentras es una triangulación de datos, de información, digamos, donde ves que Guadalajara está diagramada racialmente. Y que esta mirada detona las respuestas a las búsquedas y ahí claro, se generan inequidades. Presentabas ejemplos, ¿no? No sé, claro, ¿lo puedes mencionar? Claro, en el texto, que lo pueden encontrar en redes sociales, es descarga gratuita, por cierto, se llama Biopolítica, es publicado por la UDG y por Claxo. Encontramos que ¿qué cuerpos son los que desaparecen? ¿En dónde desaparecen? ¿Y de dónde es la persona que desaparece? ¿No? Es decir, ¿qué cuerpo? Si es un cuerpo blanco, es un cuerpo moreno, es un cuerpo delgado, de una mujer delgada, y a qué clase pertenece, de dónde es, ¿no?
y por supuesto a qué es lo que hace, pues, ¿no? Muchas de las mujeres, digamos, que encontramos en estas fichas, ¿no? Detrás de estas fichas de búsqueda, pues provienen, por una parte, provienen de estratos populares y después desaparecen en colonias que son racializadas, ¿no? Un término que dice, bueno, ¿y eso qué, no? Bueno, racializadas quiere decir que se activa la idea de que las razas existen. Por ejemplo, son morenos, han de ser flojos, no sé, alcohólicos, yo qué sé. Son ideas racistas que construimos, por eso son pobres, ¿no? y tal. Y por eso son pobres y todo eso, ¿no? Entonces, si tú ves dónde ocurren estas desapariciones, pues bueno, son en zonas donde no necesariamente tienen acceso al agua, no necesariamente pasa el recolector de basura, no necesariamente son áreas atendidas en cosas básicas, caramba. O sea, no nada más de que tenemos un baño, en cosas básicas como tener acceso al agua. Transporte público. Transporte público, ¿no? Y mucho menos... Son las zonas que además se inundan, en fin. Exacto, ¿no? Y mucho menos, por ejemplo, que esté la patrulla ahí viendo qué pasó. Porque insisto, estas mujeres, ¿sí? Fueron sustraídas, ¿no? En la luz del día y en cuadras donde no son así como ocultas, pasaron el callejón, o sea, no. Claro. ¿Sí? Eso es lo terrible, ¿no? Una duda también, digamos, el contexto, la cuestión racial, ¿influye en la búsqueda de las personas desaparecidas, en la reacción tanto de autoridades o de la ciudadanía? ¿Es diferente dependiendo de esta cuestión racial o de clase de la víctima? Claro que la clase, o sea, ojo aquí, ¿no? Y aquí yo quiero llamar la atención, respeto mucho a la gente que trabaja en clase social, pero la clase está racializada, señores. O sea, punto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el cuerpo de una chica, y yo lo pongo ahí en el texto de Alondra Ruiz, esta chica de Coajinicuilapa, en la Costa Chica, la zona límite entre Oaxaca y Guerrero, es una chica morena, cabello crespo, etcétera. Ella desapareció y, ¿no? Con meses de diferencia se da la desaparición aquí en Jalisco, que qué bueno que la encontraron, yo insisto, no es Olimpiada de las Opresiones, la desaparición o la sustracción por unas horas de María Petersen, ¿no? Entonces, tú ves, son estados distintos, por supuesto, a lo mejor, nada tiene que ver un gobierno perfecto, ¿sí? Pero la manera en cómo opera el Estado, según qué cuerpos son los que desaparecen, a qué clase social pertenecen, y además, si se comparte esa ficha o no, va a determinar si una persona es encontrada con vida o sin vida. Sí, ¿sí? Es bien importante. Entonces, o sea, el racismo no solamente determina si las instituciones gubernamentales, que es su chamba, por cierto, se ponen las pilas y buscan a alguien, sino también la sociedad tenemos un racismo internalizado bien fuerte. Doctora Gisela, nos quedan 2 minutos, a lo mejor no nos alcanza el tiempo y más bien aprovechamos para extenderte a otra invitación en otra ocasión. Pero esta información tan importante, ¿de qué sería de utilidad justamente para las búsquedas si las autoridades la tomaran en cuenta? Sí, yo creo que alerta como las zonas donde ocurren las desapariciones, ¿no? Y de entrada alerta a las chicas, ¿no? Bueno, yo trabajo con jóvenes. Ese trabajo primero fue presentado con jóvenes en la Universidad de Guadalajara y estaban muy interesadas, sobre todo las mujeres, por obvias razones, en dónde estaban estos corredores, ¿no? Entonces, bueno, se proyectaron, se explicaron, etcétera, y dijeron, bueno, es en mi colonia, ¿no? U otras dijeron, no voy a pasar por ahí, ¿no? Yo pienso que es un dato. Ahora, esto fue en el 2021. Lo interesante, lo valioso sería, tomen este ejercicio y actualícenlo constantemente. Claro, la verdad es que aquí tenemos años que hemos hablado de estas alertas en ciertos contextos, en ciertos corredores, porque se deduce solamente de estar presentando la información diaria. Ya los estudios, que para eso están obligados porque tienen incluso unidades de análisis de contexto, deben estar presentando esos estudios, llevándolos a cabo y presentando estudios. Evidentemente porque es información muy útil para las búsquedas. Doctora Gisela Carlos Fregoso, te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros. Al contrario. Y si nos aceptas, con mucho gusto tener otra conversación para seguir profundizando sobre estos temas. Claro que sí, sería un gusto. Igualmente. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 20 de